Ranford, ¿nos querés dirigir en la oración? Vamos a Sí, entregar profe. nuestra clase al Sí, profe. Señor, a Él sea la gloria en esta noche. Señor, oramos en esta hora por el profesor, por cada estudiante, por Ángel, Aleluya, sí, Señor. que nos conduzcas, nos dirijas a través de esta materia, con los recursos y las herramientas para comprender Sí, Señor. cada día un poco más la fe y servirte con excelencia. Te damos Así, Señor. gracias por la oportunidad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Bueno, el otro día habíamos dejado, en realidad quedamos a mitad de camino, porque estuvo muy rico, y el aporte de Saraí fue muy bueno en cuanto a la presentación sobre John McKay, y después, bueno, fue buena toda la conversación que tuvimos sobre la lectura, que era el aporte de Mondragón, ¿no? Lo que nos quedó a medio camino fue lo de Báez Camargo, que hicimos algunos avances, metimos algunas pinceladas, pero me parece que es clave, ¿no? Para entender al otro gran, eh, yo diría, intelectual que tuvo el protestantismo en este tiempo, aunque era un laico y tremendo pastor laico, hizo un aporte muy importante desde, bueno, era buen escritor, ¿no? Él se desempeñaba como periodista, era su trabajo, y Báez Camargo va a presentar la obra Las Manos, que me parece muy valiosa para nuestro análisis. Eh, el análisis que hace Báez Camargo, vamos a la primera, a la segunda en realidad, avanzamos. Eh, no, está bien, la anterior. Eh, el, el análisis que hace Báez Camargo va a estar en continuidad con el informe que había resultado, que él redacta, él es el redactor de el informe que se presenta en La Habana, donde se describía la situación de América Latina y donde lo que se analiza en el Congreso es que América Latina está influenciada por una espiritualidad muerta y marcada por esencialmente la ortodoxia católica, ¿no? El formalismo es la palabra que utilizan ellos, católico, al cual ellos van a generar el Congreso, va a responsabilizar, y esta es una lectura que muchas veces no se pasa por alto, pero donde ellos acusan, por ejemplo, Daniel Salinas no lo menciona, pero sí está en los documentos, donde acusan de que de repente eh, eh, toda la tradición intelectual en América Latina, es decir, liberales, racionalistas, positivistas, sobre todo, han caído en ese tipo de pensamiento producto eh, producto del mal testimonio, podemos decir, que había dado durante la época colonial y durante el siglo XIX el catolicismo. O sea, responsabilizan al catolicismo de, eh, de que la intelectualidad haya caído, la intelectualidad latina haya caído en lo que ellos denominan, esta es la palabra que ustedes van a ver en los documentos, en los periódicos evangélicos de la época, el indiferentismo religioso, la indiferencia religiosa. Eh, bueno, por eso es que una nota importante que vamos a ver tanto en Mackay como en Báez Camargo va a ser de que ellos se van a alegrar de que habría un redescubrimiento de Cristo en la intelectualidad latinoamericana.
eh, hay, a pesar de que son lecturas seculares de Cristo, se alegran del interés que hay por la figura de Jesucristo, del Jesucristo, sobre todo el Jesucristo histórico, no el Jesucristo revelado. Eh, y entonces, por ejemplo, en la crítica que surge, y acá hay una primera cosa que tenemos que ver en Báez Camargo. En Báez Camargo vamos a ver que hay una evolución muy interesante en su pensamiento desde la imagen de Cristo que va a aparecer en el Congreso de La Habana, que es lo que vamos a leer a continuación, hacia otro Cristo diferente que aparece 20 años más tarde en el Cristo que aparece en las manos de Dios, ¿no? Eh, Eso es una evolución que yo les pido que estén atentos porque vamos a ver que hay una profundización muy importante en cuanto a esto. Es como que la primera imagen del Cristo que él tiene, el Cristo de La Habana, es un Cristo más ligado a la tradición misionera anterior, incluso a muchos rasgos que había presentado el otro Cristo español de Mackay, y más adelante vamos a ver en el Cristo de las Manos un Cristo que tiene Hasta tarde por mayor mañana, cuando tú ya inci coseches. incidencia en, en las cuestiones sociales, ¿no? Va a decir, va a Camargo, corrientes espirituales de varios matiz luchan desesperadamente por inyectar en la sangre de este continente enfermo, y ahí yo le subrayé continente enfermo porque la mirada es esa, ¿no? La espiritualidad católica es como que al ser una espiritualidad muerta, no puede darle vida, y esa vida solamente, esto es lo que tenemos que aprender a leer, la puede dar el protestantismo, que es una religión vital, es decir, que es capaz, con el espíritu protestante, de vivificar América Latina. Sergio levantó la mano. Sí, Se para nota ordenar. que leyó, Sergio. No, está bien, para ordenar un poco mi cabeza. Eh, el protestantismo liberal tuvo en cierta manera cierta empatía también con la revolución, ¿no? Sí, sí, sí. Porque por ahí va la línea también de Camargo. Claro, lo que no, sí, sí. Camargo, Báez Camargo, eh, cuando se produce la revolución en México, era maestro, y él participa en la revolución, participa en la revolución armada, o sea que no era, ¿sí? No era Eh, ningún nene. no era ningún nene, ningún intelectual de escritorio, no, no, el tipo había participado. Bueno, si ustedes leen Bastián, creo que está en Los Disidentes, esto. No me acuerdo bien dónde lo leí, pero cuenta un poco todo el peregrinar de la militancia de Camargo en los años 20, ¿no? De 1910 hasta 1920, ¿no? Él participa incluso del movimiento carrasquista, del carrasquismo en México, ¿no? Que va a ser un movimiento importante, que sería En a nivel, en a nivel este, continental como el APRA en Perú, como los movimientos, el irigoyenismo en la Argentina, es decir, en esa tónica más de eh, revoluciones que intentan la ampliación de derechos desde una mirada de los sectores medios, ¿no? Reforma universitaria, en fin, todo eso. Sí, que en este video me parece, perdón, en este PowerPoint me parece que usted, no sé si es en este o en otro, pone uno de los libros
que habla de cristianismo, comunismo y algo más. Sí, Bien. sí. Aparece más adelante. Ah, Él escribe sobre eh, sobre esa temática, porque precisamente lo que va a intentar, uno de los grandes desafíos que hay, es precisamente que aparece eh, de manera muy fuerte la contraposición. Me voy a adelantar ahora simplemente a título informativo. La contraposición entre capitalismo y comunismo soviético, ¿no? Entonces es como que el protestantismo en general va a distanciarse de ambas posturas, ¿no? Pero lo interesante en Báez Camargo es la crítica que él hace, yo lo anticipaba el otro día, especialmente al imperialismo norteamericano. Y eso hay que entenderlo precisamente por todo lo que había significado el imperialismo norteamericano para México. Y ahí los orígenes de él son fundamentales, ¿no? Eh, Todo el anexionismo que había sufrido México va a ser algo muy, muy importante. Eh, Bien, y él va a decir, bueno, el continente está enfermo, el continente está enfermo y la fe en las funciones más altas de nuestro espíritu y la confianza en las fuerzas invisibles que lo crearon y sostienen el cosmos y la posibilidad de una comunión con ella. Es decir, necesitamos esto que yo les venía planteando, ¿no? Necesitamos esta religión vital para vivificar este cuerpo enfermo que es América Latina. En un contexto continental con diversas, esto es una lectura interesante que él hace también, ¿no? Hay una lectura sociológica en esto. Hay diversas corrientes religiosas, ¿no? Como el budismo, este es el periodo de la teosofía y del espiritismo muy importante, que son tanto la teosofía como el espiritismo han penetrado en este periodo histórico, 1930-1940, muy fuerte dentro de la masonería, ¿sí?, latinoamericana. Eh, y ya no hay dentro de la masonería importantes sectores como los hubo en la década de los 80 hasta 1910 del protestantismo. Y se observa entonces este interés por Jesús, aunque no siempre, dice él, se comprenda el verdadero significado que tuvo. Es decir, se alegran porque hay un interés de la intelectualidad latinoamericana por la figura del Cristo histórico, pero tienen una versión a medias, ¿no? ¿Por qué? Porque no reconocen al Cristo revelado, ¿no? Al Cristo de la revelación, es decir, al Cristo que vivifica. Es necesario tener el encuentro personal con Cristo a través de la conversión y entonces, bueno, eso no lo han tenido, entonces dice, nos alegramos, pero, ¿no? Nos alegramos, pero falta esto otro. Avanzamos. ¿Se entiende lo que estoy explicando? Esto es muy importante, ¿no? Para que nosotros entendamos. Va sentando eh, las bases de lo que nosotros hoy entendemos por el fundamentalismo, de la conversión y la relación personal con Dios. En realidad está planteando una línea evangélica, no está planteando una. O sea, lo evangélico, como veíamos en las clases anteriores, tiene como un punto clave decisivo la experiencia de la conversión personal, ¿no? Tanto en la tradición liberal como en la tradición fundamentalista, como la tradición evangelical, van a tener eso como un elemento distintivo, porque eso va a ser precisamente lo que para todos los sectores evangélicos, incluso el pentecostalismo, sobre todo el pentecostalismo podríamos decir, ¿cuál es el interés? Que la misión es llevar a otras personas a los pies de Cristo, ¿no? Entonces, eh, a partir de eso lo que debemos decir es el Cristo de los evangelios que va a presentar eh, Báez Camargo, va a decir él, no, o sea, el Cristo de los evangelios es diferente
y acá viene la diferenciación clave que él hace en los textos, es diferente a el Cristo literario de Renan, al Cristo socialista de Barbus. No, o sea, es diferente al Cristo niño de las leyendas católicas, es decir, los cuentos, ¿no? Los cuentos que cuenta el catolicismo, que tiene bastante poca base escritural, a eso se está refiriendo, o los bellos Cristos a medias, ¿sí? Que forman parte de esos cuentos, ¿no? Y entonces, lo que él va a plantear, va a decir, lo que tratamos de presentar nosotros es al Cristo único. Hay un único, recuerden el texto bíblico, para los biblistas acá, el único y sabio Dios. Bueno, acá hay un retomar esa idea, ¿no? El Cristo único, el de los evangelios, subrayen eso, fíjense. Y ahora fíjense, porque esto no es gratuito, esto es una lectura teológica que tenemos que aprender a hacer. ¿Cuál es la definición del Cristo que hacen los autores? El Cristo de los evangelios es el Hijo de Dios. Cuando están diciendo el Hijo de Dios, ustedes tienen que poner ahí encarnación. Acá es donde empiezan a aparecer esto que ya aparecía antes en Mackay, que es ¿qué cosa? La lucha contra el docetismo, ¿sí? Ese Cristo etéreo, ese Cristo que está en las nubes, no, es como que al hablar del Hijo de Dios lo aterrizan. Y ese Hijo de Dios es a su vez el Redentor del mundo, es decir, es el único camino de salvación. Espíritu eterno, cuya obra ayer, hoy y por todos los siglos es la transformación de los corazones. Es decir, que el Cristo que redime, con el cual voy a tener un encuentro personal con él, es el Cristo que me va a llamar a una transformación del corazón. Y acá se liga con ¿qué? Con la transformación del carácter. ¿Sí? Esto es clave. En este momento histórico del protestantismo no se puede desvincular. La conversión con Cristo, la conversión a Cristo, el encuentro personal con Cristo necesariamente tiene que conducir ¿a qué cosa? A un cambio en el comportamiento del creyente. El creyente tiene que experimentar ese cambio de comportamiento. Después, en todo caso, vamos a avanzar un poquitito más con eso, pero creo que se entiende. El Cristo de las manos, ¿sí? En el Cristo de las manos aparecen otros elementos en Báez Camargo. ¿Por qué? Porque aparece una muy interesante, un interesante elemento que es la disciplina de la contemplación. Que yo les digo una cosa, en la tradición wesleyana tiene una importancia fundamental y que yo creo que el propio movimiento wesleyano, ¿sí?, lo ha perdido en cierta medida, ¿no? Lamentablemente, esa perspectiva contemplativa, ¿sí?, se ha ido perdiendo, ¿no? Movida por cierto pragmatismo. En general, los evangélicos, ¿sí?, yo lo he dicho en reuniones, en clases anteriores, me parece que nosotros la contemplación la hemos perdido. ¿Por qué? Porque nos hemos llenado de palabras. Entonces, nosotros oramos, pero es como que nos cuesta prestar atención a la voz de Dios, ¿no? Y eso yo les recomiendo, para los que están más metidos en la pastoral, hay un libro precioso sobre esto, que yo siempre lo recomiendo, que habla sobre las disciplinas espirituales, los hábitos espirituales. Esto es bien pastoral, ¿no? Yo lo usé mucho, lo enseñé mucho, que es Alabanza a la Disciplina de Richard Foster. Es un libro
fundamental. Él es anglicano, pero realmente tiene 2 o 3 obras muy importantes y uno de esos es Alabanza a la disciplina. Él cuenta que es muy gracioso, ¿no? La introducción del libro, porque dice en la introducción, a mí me quisieron hacer cambiar el nombre del libro para poder vender más la editorial. ¿Por qué? Porque la palabra disciplina es como que no despierta, no tiene mucho marketing. Y él en realidad lo que dice, después le terminaron cambiando, terminaron torciendo el brazo porque el título, pasaron los años y en las próximas ediciones apareció Los hábitos espirituales. Entonces él habla de los hábitos espirituales, no las disciplinas espirituales, y interesante lo que dice. ¿Por qué? Porque él dice, las disciplinas espirituales no son un castigo. Las disciplinas espirituales, en todo caso, son hábitos, muy buenos hábitos, que liberan la vida del cristiano a una vida en el espíritu. Amén. Y esto me parece que es bueno, ¿no? Que nosotros lo podamos ver. Esto tenía el protestantismo de este tiempo, ¿no? De los años 40, 50, incluso más adelante, vamos a ver que está esta perspectiva. La revelación, Wesley, ¿de qué hablaba? Hago porque, eh, claro, y acá aparece, o sea, él, ¿qué es lo que llama? Báez Camargo es metodista, un metodista mexicano, y él dice, bueno, vamos a contemplar las manos. ¿Y qué vamos a ver cuando contemplamos las manos? Bueno, ¿saben? Esta idea de vamos a ver que, por ejemplo, en Wesley, en John Wesley, cuando habla de la Navidad, él lo que llamaba Wesley era, es re interesante, ¿no? Yo lo he practicado cuando era pastor en la iglesia. Vieron que muchas veces en las iglesias o en las casas de los creyentes está llena de arbolitos de Navidad por todos lados. Bueno, lo que yo llamaba era contemplar el pesebre. Y entonces construíamos el pesebre y hacíamos silencio delante del pesebre para contemplar el significado que eso tenía, ¿no? Y entonces hay muchos valores eh, que en la tradición wesleyana son muy ricos a partir de ese llamado a la vida contemplativa, ¿no? ¿Por qué? Porque en la contemplación lo que descubrimos es, hacemos silencio y lo que realmente descubrimos es lo que Dios está queriendo revelar acerca de su propia naturaleza. Y lo que estoy diciendo no es una pavada, sino que es un llamado a una piedad genuina, auténtica, necesaria, creo, para la teología latinoamericana. Es decir, cultivar, porque es acá donde se produce, creo, una de las grandes aportes que va a hacer Báez Camargo, cultivar una piedad encarnada. ¿Por qué? Porque no es una piedad que me llama a contemplar la realidad para evadirme de la realidad, sino que me invita a pensar en las manos de Cristo, me invita a pensar en la humildad del pesebre, ¿sí? Porque eso es un llamado que Dios me está haciendo a la iglesia, como vamos a ver, a un compromiso, ¿no? Que tiene. El pesebre nos muestra el caminar de Jesucristo en nuestra vida. Amén. Hay un texto muy lindo que yo lo perdí, lamentablemente, un libro muy viejo, del pastor Roberto Ríos. Él era metodista, falleció muy joven de un infarto, pero escribió sobre allá por el año 68, 70, escribió acerca de los pañales, ¿no? Y él habla del relato de Navidad, habla de los pañales, el significado que tienen los pañales. Una figura poética muy linda, ¿no? Eh, bueno, él era compositor musical, ¿no? Eh, muy valioso, era pastor y a la vez gran músico. Eh, Algunas ideas que estarían anticipando temas que posteriormente abarcaría la teología latinoamericana.
con lo que nosotros después hemos conocido por Gustavo Gutiérrez, por Rubén Alves, como la opción preferencial por los pobres. Y ahí es un poco lo que aparece correcto. Ahí lo que dice Raúl es correcto, la mano de otros sujetos. Y es un poco lo que ya había dicho Mondragón en la lectura que ustedes tenían para la clase anterior, ¿no? Y todo esto centrado en qué cosa? En una cristología que es una cristología de salvación. Es decir, fíjense cómo se vuelve a reiterar esta continuidad en torno de cómo Dios salva, ¿no? Cómo Dios opera salvación en medio de nuestro contexto. Avanzamos, Ángel. Al analizar las manos de Cristo, el creyente, lo que veía era, y fíjense porque son posturas de avanzada, las que plantea Camargo. Él lo que plantea es el poder creador. Es decir, Dios tiene que ver con la creación. Se adelantó, ¿sí?, 70 años a los discursos que nosotros estamos teniendo hoy, ¿no? Es decir, esta teología de lo ecológico que nos parece algo nuevo, Báez Camargo ya lo estaba viendo con claridad en aquel tiempo. ¿Por qué? Porque el Dios que crea es el Dios que gobierna y es el Dios soberano por encima de todo. Es decir, podemos leer esto como diciendo, frente a un neoliberalismo salvaje que hoy atenta contra la sustentabilidad del planeta, nosotros sabemos de que, o los cristianos deberíamos saber, que de repente Dios sigue siendo Dios en medio de el sustento de la creación, el gobierno y la soberanía que solo es de él, no es la soberanía del mercado. Sí, Alicia. Me llamó la atención también que este autor planteaba la cuestión de la educación en contra de la perspectiva que se venía trabajando de no darle tanta importancia, y es como que se venía focalizando en una misión siempre sin tener en cuenta el tema de la educación. Creo que él retoma también cuando usted habla este tema de la creación y del cuidado del planeta también y del neoliberalismo, y no sé si es un neoliberalismo o una derecha muy rígida la que está en este momento, caminando por Latinoamérica, pero creo que también está en contra de la educación, porque las decisiones que se están tomando en políticas educativas y, digamos, los parámetros que se están midiendo a los otros y a las otras y a los otros, eh, están dejando sin esta posibilidad de poder tener un crecimiento que también lo plantea la teología, por lo que estoy entendiendo que vienen planteando ya los autores desde estos años, ¿no? Sí. Y creo que también podemos retomar esas contemplaciones de no solamente las manos de los otros, sino también de la dignidad de los otros cuando hay estados que están sometiendo de esta manera a los otros y a las otras y a los otros. Sí, sí, bueno, ustedes leyeron, si leyeron Bastián, lo que precisamente Bastián plantea es que nosotros vamos a tener desde 1880 hasta, podríamos decir, desde 1860 hasta la década del 50, un protestantismo que es un protestantismo ilustrado, es un protestantismo de civilizador, es un protestantismo que eh, reivindica, sobre todo como principal herramienta del cambio social, la educación. La educación es un elemento central, ¿no? Desde la niñez hasta el final de la vida. ¿Por qué? Porque es el instrumento por excelencia que va a traer la posibilidad de
del ascenso social de los creyentes, ¿no? El ascenso social se logra por vía esencialmente de la educación. Volviendo a las manos, sus manos son activas, o sea, lo que estoy queriendo plantear es, un poco lo dijo Sergio en la clase anterior, tenemos otras tendencias en este mismo momento, y sobre todo se va a agudizar en la década del 60, que van a plantear fuertemente una corriente antiintelectual. Es decir, todo lo que, eh, y sobre todo en los sectores fundamentalistas, si Jesús viene pronto, me planteaba un estudiante que le enseñaban, ¿no? A los padres, y creo que lo decía un hermano libre famoso, Juan José Chorrarí, tremendo hombre de Dios. Pero él decía, a nosotros nos enseñaban en la década del 60 que para qué íbamos a ir a la universidad, ¿sí? A aprender a construir puentes si el Señor venía pronto, ¿no? Si el Señor viene pronto no tiene ningún sentido ¿sí? De que estudiemos ingeniería. ¿Para qué vamos a perder el tiempo en la universidad? Encima corremos el peligro de que nos cambien las ideas, ¿no? De que perdamos la salvación. Sergio. Sí, ese fue mi contexto en los años 80. Y en los 2000 me di cuenta que era todo un verso todo eso, pero bueno, lo dejamos ahí al tema. Pero sí, Bien. el énfasis era Cristo viene, deja todo, no estudié, no trabajé, no predique, encerrate dentro del templo que Cristo viene. Años más Claro. tarde, dentro del pentecostalismo, el mensaje ya quedó tan gastado que la gente empezó a darse cuenta que es toda una cuestión que no tiene sentido, ¿no? ¿No tiene Claro. sentido o el 2000? Vos sabés que a mí también fue una crisis el 2000, Mirá, ¿no? Quizás tiene que ver con esa confrontación con un choque de frustración con el neoliberalismo, ¿no? Como, O tal vez reconocernos como sujetos o sujetados a un sistema sí, que hasta la iglesia era cómplice y necesitábamos revisar nuestras propias teologías de vida, nuestros criterios y pensarnos dignos. así es, ¿no? Sí, bueno, yo les digo, ese discurso sigue, o sea, incluso se utilizan textos bíblicos, ¿no? Para reafirmar hay una fuerte tendencia en toda la tradición evangélica, eh, así como hay una tendencia civilizadora, una tendencia que hace énfasis en la formación y en la educación, hay otra tendencia que lamentablemente está metida dentro de las corrientes de los avivamientos espirituales, que yo lo he estudiado, esto viene desde 1700 en Estados Unidos, de un fuerte antiintelectualismo. Eh, Sin embargo, aquellos antiintelectuales de los avivamientos, del segundo gran avivamiento, eh, eran los que decían que había que fundar universidades, ¿no? Estos de hoy son tan retrógrados que son anticientificistas, ¿sí? Anti-educación, es decir, que estamos frente a un, ¿sí? Un cúmulo de líderes realmente cavernícolas, dinosaurios, ¿no? Realmente peligroso. Avanzo. Eh, las manos de Cristo, las manos de Dios, eh, está hablando de Dios, y las manos de Jesús van a ser manos activas. Las manos de Dios, ¿qué es lo que han hecho? Crearon todo cielo y tierra. Y las manos de Dios son las manos creadoras, son las mismas manos que están interviniendo en la creación, sosteniendo el cosmos, sustentando el cosmos. Y por el otro lado, son las manos que intervienen en la historia humana. Es decir, Dios no se aparta de la realidad, ¿sí? Fíjense cómo acá está el balance de esas manos, está el balance en qué cosa. Está el balance de un Dios creador, y muy importante,
en una teología, podemos decir, trinitaria, un Dios creador, pero un Cristo que se involucra en la historia de los hombres. Y esto va a aparecer cuando él plantea el tema de la cruz, más adelante, ¿no? Porque el Cristo de las manos es el Cristo también que está dispuesto a ir a la cruz del Calvario. Jesús mismo se va a revelar, se va a mostrar como un Dios trabajador implicado en los asuntos del mundo y opuesto a quienes, opuesto, fíjense lo que está diciendo en el año 52, opuesto al sufrimiento humano. Es decir, la recuperación, ¿sí?, del sufrimiento de los otros es algo importante para la Iglesia, es algo que la Iglesia tiene que considerar. No puede, ¿sí?, ser pasiva frente a esto. Entonces, él va a decir, Jesucristo se identifica con el sufrimiento y no es como esos otros dioses docéticos, ¿no?, de los que había una frase tremenda, pesada, crítica, ¿no? Dice, no es como esa especie de sátrapas orientales divinizados, acá le pega al budismo, le pega, ¿sí?, a la teosofía, le pega al espiritismo, no queda títere con cabeza, que se recostaba muellemente en los cielos altísimos, le falta decir que comían uvas, ¿no? La imagen de Nerón es como que es la que está acá. En dulce y eterna holganza, fíjense qué finura para escribir, ¿no? Unos vagos que no tienen nombre, sin más que hacer que recibir alabanzas de nosotros, los seres humanos, pequeños, insufribles, de su corte celestial y deleitarse con la música de las esferas, ¿no? Es decir, ese Dios que tenía que ver con qué cosa. Sobre todo esto se entiende mejor, no tanto en el contexto rioplatense como en el contexto mexicano y en la cultura andina. ¿Por qué? Porque esa es la iglesia aristocrática. Es la iglesia del catolicismo aristocrático, ¿no? El catolicismo que hace beneficencia, el de las viejas, ¿sí? Ovacas de Bazán, ¿sí? Precisamente le faltó decir eso y le hubiera completado. Pablo Niñez lo dijo, ¿no?, en su tesis doctoral. Avanzamos a la otra. Báez Camargo. Sí, Sergio, querido, adelante. Sí, en base a sus últimas palabras, ahí, ¿qué reacción tuvo todo este contexto? Fue positivo, ¿no? Porque había el aporte de Báez Camargo llegó a ser, yo diría, junto con Mackay era un misionero presbiteriano, ¿no? Que va a llegar a Princeton, a dirigir Princeton, para que ustedes se den cuenta del calibre de misioneros que teníamos. Báez Camargo, bueno, era latino, era un mestizo, chiquitito, valía 2 mangos, ¿no? Era un buen latino, ¿no? Digo valía 2 mangos en el sentido de que era la contracara del misionero rubio alto de ojos celestes, ¿no? Que parece más un marín que un predicador. Y Báez Camargo, sin embargo, llegó a ser con Stockwell, con Melgar, con Marrero, van a ser los grandes. Stockwell, que usted habla, ¿cuál es? ¿Eugene? ¿Cómo? El Stockwell que usted habla, ¿cuál es el Stockwell? Porque escuché también que no, es el padre, Foster. Foster Stockwell, sí. Que va a ser el fundador. Bueno, hoy no vamos a llegar porque no estamos ni terminando con Báez Camargo, pero yo me quería introducir. Ustedes tienen un PowerPoint, en todo caso pueden verlo, y el teórico para hoy era ese. Yo iba a hablar de un poco el desarrollo de lo que va a ser el inicio de la Facultad de Teología. Pero la incidencia
en cuanto a la recepción de Báez Camargo, va a ser una figura fundamental. Al punto, Sergio, que los cursos de formación, él va a ser elegido a nivel latinoamericano por las iglesias históricas en general, presbiterianos, metodistas. Había un curso para toda América Latina de educación cristiana. Quien dirige ese curso va a ser él. Él va a ser el gran maestro, era un laico, el gran maestro que va a diseñar los programas de formación para las escuelas dominicales, desde los niños hasta los adultos, ¿no? Es muy interesante, ¿no? Una persona muy prolífica y con una incidencia muy, muy grande a nivel de los predicadores. Era un excelente predicador, ¿no? Predicaba, realmente conmovía, porque bueno, tenía esta tónica poética, ¿no? Una homilética muy cuidada. Bueno, ustedes saben que los mexicanos y los peruanos hablan mucho mejor que nosotros, ¿no? Eh, Usan el español realmente con un cuidado bárbaro, no son una bestia como yo. Eh, Ellos realmente cuidan la oratoria, y lo mío es salvaje. Eh, pero bueno, Báez Camargo fue un personaje de mucha incidencia. Y él, bueno, se va a enfocar, va a contraponer las vigorosas manos del trabajador en contraposición con las manos débiles, blancas, 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 representadas por la imaginería católica. Es decir, un mestizo no podía decir otra cosa. ¿Por qué? Porque el Cristo barroco, el Cristo colonial, precisamente lo que inspiraba era una imagen de resignación a los mestizos, ¿no? De no sublevarse contra el orden establecido. Él se va a enfocar en unas manos totalmente diferentes. Son las manos callosas, las manos fuertes del carpintero, en contraposición con esa imagen débil, va a decir, y desmayada, comúnmente representada por el barroquismo católico colonial. Va a buscar resaltar la importancia, con esto, de la dignidad que tiene el trabajo manual y la importancia que tiene el proletariado. ¿En dónde? En la figura de Jesús. Es decir, que el proletariado, tenemos un Cristo que se identifica con los proletarios, que, a ver, les voy a cambiar la marcha peronista, fue el primer trabajador. Cristo fue el primer trabajador, ¿sí? Y esto me parece interesante, ¿no? Que él lo ponga, ¿por qué? Porque le va a servir como herramienta después para atacar por izquierda. Es decir, va a correr a la izquierda latinoamericana diciéndole, no, 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 ustedes se están equivocando, ¿sí? Ustedes se equivocan. Y su crítica al comunismo va a estar ahí, diciéndole, cuidado con criticar al Cristo, a este Cristo, ¿por qué? Porque este fue el primer proletario, no como ustedes que son proletarios de escritorio, ¿no? O del aparato burocrático estalinista, ¿no? Se entiende un poco antidemocrático y todo eso. Es decir, lo peor de el comunismo. Bueno, acá hay un tema, otra crítica cultural muy importante. Cuando habla de la dignidad del trabajo, tenemos que saber esto, de que de repente Camargo, cuando dice esto, nosotros tenemos que partir de la noción de que en la época colonial, el trabajo para el catolicismo colonial, la cultura católica, hispano-católica, el trabajar con las manos era algo degradante. No era bien visto. Por eso es que una mujer, ¿sí? O una persona de la aristocracia tenía tanta servidumbre. ¿Por qué? Porque no tenían que hacer nada, ¿no? Porque eso era
cuanto menos trabajo manual, ¿no?, hicieran, mejor era la persona. Y por eso es que tenían 17, 18 alrededor de ellos, sirviéndole, ¿no? Les recomiendo una novela muy linda para mirar. Vean La Promesa y se van a dar cuenta de un poco lo que está criticando. La Promesa es una serie española. Yo no me pierdo capítulos, ¿no? Mírenla. Está buena porque muestra las costumbres de la época. Es importante recordar que desde la reforma del siglo XVI, el protestantismo enseñaba, y acá lo contrapone, que precisamente el trabajo, cualquier trabajo, el trabajo de una empleada doméstica, de una ama de casa, el trabajo de un herrero, el trabajo de un pastor, el pastorado es una función, eh, todos los trabajos son dignos, porque todos los trabajos que Dios nos da son dignos para glorificar su nombre. Es decir, todo trabajo, ¿sí?, que nosotros cumplimos es para la gloria de Dios. El soli deo gloria, ¿no? Y entonces, acá, lo que nosotros vemos que Báez Camargo lo que hace es articular esto con la misión de construir, ¿qué cosa? El reino de Dios, ¿no? El reino de Dios es algo, y esta es una idea que aparece, que se construye. No es algo, no es una buena idea que cae del cielo, sino que la iglesia, después lo vamos a ver más adelante, es llamada al protagonismo. Entonces, si el reino de Dios se construye, ¿qué es lo que le queda a la iglesia? Le queda, como creyentes, colaborar con lo que Dios está haciendo. Y ¿sí?, y este es el propósito, ya que la obra es suya y Él provee la fuerza para realizar, Dios provee la fuerza para realizar la tarea. ¿A qué le suena esto? 1952. ¿Esta idea le suena a algo? Y había mucha producción, mucha industrialización en Argentina, por lo menos, ¿no? Sí, pero El en términos petróleo. En teológicos, términos teológicos en decís. términos teológicos me estoy refiriendo. ¿No les ¿La parece? Trinidad? ¿A qué? ¿A la Trinidad? No. ¿Hay un concepto trinitario? Sí. Sí. En Báez Camargo hay un concepto trinitario. Ustedes van a ver que hay un balance entre el Dios creador, el Cristo que salva y el Espíritu que se mueve en el mundo, ¿no? La Trinidad está como idea teológica, no. Pero en este punto que acabo de plantear, a ver si lo identifican. Providencia, pero eso no parece, ¿no? No. La No. misión de Dios. Correcto. Misión Dei. Estamos frente al concepto, los primeros conceptos. Yo no sé si no estamos con Báez Camargo frente a la primera conceptualización en América Latina de la idea de la Missio Dei. Porque todo lo que está diciendo tiene que ver con eso. ¿Sí? Fíjense lo que dice. El trabajo es una función, son funciones. Porque es una función que le lleva la gloria a Dios, es que entonces la misión de la iglesia es construir el reino de Dios. Y por lo tanto, los creyentes somos desafiados, le cambio la palabra que él utiliza, que es colaborar con Dios, y les pongo participar en la misión, en la Missio Dei, ¿sí?, que va a ser como va a aparecer después, mucho más tarde, en René Padilla y todos los demás cuando hablan de misión integral, y entonces va a decir, y la obra no es de la iglesia. La obra, ¿sí? Bueno, a ver cuál es la misión de la iglesia. No. La iglesia no tiene una misión. La misión es de Dios.
¿Amén? ¿Y en qué descansamos? En la fuerza que Dios da. ¿Sí? No es el concepto que nosotros hemos peleado tanto, década del 70, 80, 90, y hasta el día de hoy todavía se pelea, de que pensamos, ¿sí?, de que la misión es nuestra y reventamos la gente en el ministerio, la hacemos puré. ¿Por qué? Porque no nos damos cuenta de que la misión no es ningún sacrificio, sino que es un llamado a participar en la redención que Dios ya está operando en medio del mundo y que nosotros podemos descansar en el poder de su fuerza. Aleluya. Sí. Bueno, estoy predicando ahora, che. Aleluya. Es Pero preventivo contra el burnout. claro, claro, totalmente, totalmente. Esto a mí me parece realmente muy, muy bueno. Es realmente liberador. Y es un mensaje en el año 50. Eso es lo que quiero que vean. La idea era que la iglesia participaba activamente entonces en la edificación del reino. Avanzamos, Ángel. Camargo observa que Jesús, en su ministerio público, también tenía una sensibilidad especial y acá está esto de la preferencia de Jesús, ¿no? La atención, la sensibilidad, sobre todo para los más humildes, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué esto? Y la explicación que da es genial. Porque él mismo participó de la experiencia de pobreza. Jesús fue un artesano pobre. Va a decir, era un paria dentro de la sociedad de su tiempo. Es decir, que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. No hay, ¿sí?, no hay figura más representativa, diría Ibáñez Camargo, que Jesús. Y su piedad, la piedad, la espiritualidad, diríamos nosotros, la piedad se manifestaba en sus acciones diarias. Fíjense, este párrafo es de colección. Jesús era un hombre de trabajo. Tenía que hurtar horas de sueño, levantarse aún de noche, si quería disfrutar de unos momentos de quietud para sus oraciones, para sus meditaciones. Oraba y meditaba mientras trabajaba en su taller, entre astillas, acompañándose con el monótono chirriar de la garlopa. Yo creo que son palabras que si las lee un laburante de ese tiempo, se siente completamente identificado con ese Cristo. ¿Sí? Es un Cristo que se vuelve cercano. Hasta el día de hoy, que el laburante de hoy esto lo lee. Totalmente. Y yo le subrayo una palabra, porque Raúl dijo bien, estamos en una etapa donde precisamente el modelo, década del 50, el modelo económico es, sobre todo liberador para América Latina, es el tema de la sustitución de importaciones y el desarrollo nacional, ¿no?, para toda América Latina, que después va a ser destrozado por las corrientes que van a venir económicas después. Pero donde la industrialización está pegando fuerte y donde el trabajo se vuelve muchas veces alienante en la fábrica. El monótono chirriar de la garlopa, ¿sí?, como el trabajo también puede ser alienante, ¿no? Si, como va a decir más adelante, no apunta a dar un salario digno al trabajador, ¿no? Bueno, hasta ahí más o menos podríamos seguir. Pero bueno, ya ahí lo dejo abierto a preguntas. Fíjense por lo menos en el PowerPoint,
está todo el desarrollo, o en el escrito está todo el desarrollo, pero bueno, este fue algo que trabajamos con Saraí mucho y nos parece por ahí algo, una lectura diferente de un personaje olvidado, ¿no? Como va a escamar. Y así, bueno, habría que recuperar a otros tantos, ¿no? Eh, no sé si Profe, tienen, sí, sí, me parece interesante la cristología latinoamericana. Sé que tiene muchos matices. En su caso, a mí me tocó leer, en su momento leí a John Sobrino, que también habla del tema cristológico, a Dupuis creo que es, también lo leí en el tema de claro. la interpretación, y me gusta mucho este tema de cómo se aborda la riqueza y la pobreza en América Latina. Eh, me atrapó un poquito la lectura de John Mackay, sé que le estoy debiendo algunas lecturas, pero El otro Cristo español Ujú. me gustó bastante, todo el desarrollo, el recorte histórico y la importancia de comprender entre el Cristo histórico y el Cristo revelado, este equilibrio saludable y no caer en uno de los extremos en cuanto Bueno, a la interpretación y a la praxis de la ujú. fe. Sí, sí, sí. Y yo creo, bueno, yo soy, a ver, eh, yo creo tener una postura equilibrada en esto, en el sentido de que algunos piensan que no, ¿no? Algunos me ven eh, muy a la izquierda, otros me ven muy a la derecha, depende de dónde me pongan, pero bueno, trato de ser auténtico y mostrar por dónde voy. Pero yo reivindico la tradición evangélica en América Latina. Eh, es decir, la tradición evangélica, y como lo hacía el doctor Míguez, eh, pa- nosotros somos ante todo evangélicos. Y por eso yo no tengo ningún conflicto en conciliar la experiencia de conversión con la transformación de la conducta y la transformación social. Para mí es absolutamente todo lo mismo. Y creo que la mejor tradición evangélica en América Latina tiene que ver con eso. No es ni el cortarse por el lado fundamentalista por un lado, ni irse a una praxis social desprendida de todo compromiso congregacional, de toda experiencia de fe, de los hábitos espirituales. De hecho, mi recomendación fue lean Richard Foster, cultiven las disciplinas espirituales. Es decir, yo los invito a que hagan ayuno, que hagan oración, que contemplen a Dios, ¿sí? Que busquen de la presencia de Dios porque es la fuente que va a vigorizar nuestra vida para el fuerte compromiso que tenemos que llevar adelante pagando el mismo precio. Lo que fue para Jesús es para nosotros. Si nosotros vamos a confrontar con ese monstruo grande que pisa fuerte, entonces vamos a tener que estar muy fuertes para estar dispuestos a caminar el mismo camino de Jesús y no hacerle asco a la cruz del Calvario. Lo que nos espera es pagar un alto precio por nuestra propia vida, en desafío, en desafío de nuestra libertad. Es decir, Dios no nos obliga a eso, pero en nuestra libertad elegimos cuánto vamos a darle a Dios para su gloria. ¿Estamos dispuestos a pagar ese precio radical de un compromiso radical con el Evangelio o nos vamos a tratar de acomodar, ¿no? Con un Evangelio berreta, ¿no? Eh, Claro, profe. He visto también cómo puede corromperse o reducirse eh,
interpretación cristológica en América Latina con varios movimientos de la teología de la prosperidad, más que nada que surge en Brasil y que de alguna manera, con la Iglesia Universal, y que de alguna manera ha estado entrando, condicionando a varias congregaciones el poder reconocer, bueno, un Jesús millonario que tiene oro, que no sufre, que no atraviesa dificultad, y también esta reducción en cuanto a la interpretación de que, bueno, Jesús, el único propósito de misión era morir y resucitar, y se simplifica o se reduce el andar terrenal de Jesús y el trato con el otro. Eso Correcto. me aborda bastante. Sí, 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 sí. Alicia, bueno, tenés una manita ahí para levantar, che. No me sale, Sergio, profesor. bueno, No le me voy a sale decir a esa Sergio mano. le voy a decir a Sergio que te enseño, porque Sergio es un especialista en poner la manito esa linda. Bien, creo que la condensación de los pensamientos de los distintos autores de esa época, bueno, como vamos a ver, seguramente va a dar lugar a la teología de la liberación, por eso ya venimos preparando el camino para escuchar a Padilla, a Miguel Bonino y Leonardo Boff, Maturana y todos los que después vienen. Pero creo que nosotros en la actualidad también tenemos que repensar la mirada y recuperar algunos aspectos de la teología actual y poder contextualizarnos con las demandas actuales, porque si bien esas eran demandas y nos dejaron herramientas para poder trabajar en el ámbito territorial y hacer como una mixtura entre la disputa que había entre lo individual y lo social, o sea, fue un avance, pero creo que nosotros hoy tenemos otros tipos de invitaciones. Y ayer también hablábamos un poco en la otra clase con el profesor Bruno sobre qué modelo de teología sobre Dios, cómo presentamos a Dios hoy. Si lo seguimos presentando desde arquetipos con imágenes cerradas o lo presentamos en un movimiento, que creo que también es lo que pensaban los precursores de los 50, pero también superar esa mirada. Creo que nosotros estamos invitados a superar esa mirada en un mundo que está atravesado por tecnología, por tipos de gobierno que se instalan a través de las tecnologías, y ahí cómo podemos representar la esperanza en un mundo en donde tenemos conflictuado todo el tiempo la presencia de un Dios que da esperanza, cuando a través de medios y dispositivos se está desesperanzando a las personas, porque ya ni siquiera los medios masivos de comunicación como la televisión, que en los 90 les resultaba, o en los años 2000, hoy tenemos otros dispositivos que están en contra de la dignidad del ser humano, al punto que el ser humano está tomando decisiones en contra de su propia dignidad y materialidad en este momento y en este estar en el mundo, y en Latinoamérica y en Argentina, con lo difícil que está. Creo que nosotros podemos pensar también, en algún momento hablaba con usted sobre pensar en el movimiento de la circularidad desde adentro hacia afuera y no seguir pensando en un Dios. Tal vez usted mencionó recién la palabra soberano y lo pone como en una jerarquía, sino habitando en movimiento en todo momento y atravesando todo, a nosotros, a lo que tenemos, a los que están, a los otros. Y desde ese lugar pensar también aquello que los teólogos de la liberación todavía no trabajaron, que fueron el pensamiento de inclusión que nosotros tenemos ahora. Porque hoy hay otra mirada en relación a lo que es el ecumenismo y se está superando esa mirada de lo interreligioso también. Estamos planteando la espiritualidad más que lo religioso. Entonces, la teología a la que nosotros hoy estamos invitados es a poder superar aquellas miradas hasta en ese momento antagónicas en relación a la demanda que existía. ¿Sería posible que nosotros podamos invitar a que los otros puedan creer en un Dios de esperanza que circula entre nosotros y está tan materializado como este autor lo plantea en algún momento,
¿Cómo podemos nosotros materializar en un mundo que se está presentando con tanta abstracción como lo es la tecnología? Ujú. Bien, a ver, eh, una buena y una mala. Eh, la, Empiezo por la mala. Necesariamente, la mala noticia que tengo que darles es que eh, para poder comprender el presente, necesariamente tenemos que conocer este pasado. Es decir, que esta materia la van a tener que estudiar. No le va a quedar más remedio. O sea, para poder llegar bien a, a interpretar el presente, tenemos que conocer estos autores y estos desafíos y estos recorridos, ¿no? Porque son claves para nosotros. Y la buena noticia, tengo una buena noticia, es que hoy me confirmaron de que el año que viene voy a dar teología latinoamericana en UCEL. Entonces, Lo vamos a tener como profe, lo voy a tener entonces el año que el año que viene. viene me van a tener enseñando teología actual. Eh, Ah, es Era el decir, buenísimo. profesor, entonces, en la grilla era el profesor que más faltaba vale que confirmar. estudien, más valen que estudien esto, porque entonces le va a servir para el año que viene y ahí sí vamos a poder hacer un contrapunto de cómo hacer teología hoy, ¿no? Y la A partir tertulia. a partir de un recorrido también que vamos a estar haciendo sobre la teología latinoamericana, de cómo se fue construyendo y los desafíos que tiene en el presente, que es una cantidad impresionante. Pero yo les quiero marcar tres que aparecen en Báez Camargo que me parecen muy valiosos para recuperar y cerrar la clase. En primer lugar, eh, creo que está genial, Saraí, para lo que vos estás trabajando ahora. Saraí está trabajando todo el tema de el desarrollo sustentable, una teología. Saraí, ¿estás ahí? Contéstame. Sí, estoy aquí, profesor. Estoy trabajando Cont- el tema de la contanos lo que educación. estás haciendo. Ay, para mí es maravilloso porque pienso que el Señor se revela a través de su propia creación y ha habido una expectativa durante muchos años de que a través de las ciencias no se puede ver a Dios porque todo es empírico y verificable. Pero hemos visto que a medida que avanzan los años, realmente sí podemos ver la perfección del universo expansible que nos lleva a comprender la existencia de un ser creador que mantiene el orden de todo. Ese ser es nada más y nada menos que el Dios al que le servimos. Entonces, estoy trabajando lo que es educación teológica y ecológica, donde siempre ha sido el tope de la línea investigativa Leonardo Boff en su presentación. Sin embargo, cuando estuve tomando el curso de Dios y Creación con el doctor Roldán, que recién acabamos, me he encontrado con unas fuentes de primera línea que corroboran siempre mi inquietud en que Dios está en nosotros y con nosotros y camina con nosotros en todo momento de nuestras vidas. Y si nosotros aprendemos a cuidar la creación de Dios como una coexistencia, donde nosotros no somos dominantes, sino regentes que damos cuentas a Dios por lo que hacemos, en esa coexistencia donde los demás seres humanos también son importantes, podemos entonces corregir o tomar acciones correctivas ante los tantos errores que hemos cometido por el abuso recurrente de nuestras bondades, como dice Leonardo Boff, que es nuestro medio ambiente. De eso se trata, profesor. Muy bien. ¿Se dan cuenta? Yo me siento orgulloso de mi alumna, ¿sí? Saraí desde Puerto Rico, ella es tecnóloga médica eh, y ha estudiado teología y esto que está diciendo lo están convirtiendo en un artículo. Así como hicimos lo de McKay, como está trabajando en un artículo que es más bien una tesina que tiene, es un artículo extenso,
pero donde está abordando el tema. A esto lo desafío, ¿no? Otra beta muy interesante que aparece en Báez Camargo, además de la creación, es el hecho de que Báez Camargo plantea este tema de la opción preferencial de los pobres, ¿no? Esta sensibilidad de Jesús identificándose con los pobres. Sin embargo, como vamos a ver más adelante, yo voy a plantear algunas cosas que nos invita el pentecostalismo a redescubrir, porque es muy interesante, cuando veamos a Richard Joel, lo vamos a ver en el seminario en diciembre, y Joel lo que plantea es que cuando le preguntan a los pobres si Dios es el Dios de los pobres dicen, no, Dios es el Dios de todos. Incluso de los ricos e incluso de los poderosos y también de nosotros. Es decir, los propios pobres toman su palabra y no tienen el rollo que nosotros tenemos de decir opción preferencial de los pobres. Dios es el Dios de todos, pero es un Dios que también nos escucha a nosotros. Y eso me parece mucho más inclusivo que hacer teología para otro. Y entonces esa es la distinción de hacer teología desde los pobres, ¿no? Y no para los pobres, que muchas veces ha sido el problema de la teología de la liberación. Y la tercera gran línea es que plantea al final, yo lo tiro al final del teórico con Sarai, es el hecho de él cuestiona fuertemente la violencia, ¿no? En Báez Camargo hay un fuertísimo eh, cuestionamiento de la violencia como un instrumento de cambio, ¿no? Que va a ser... Se hace la autocrítica él también, se hace la eh, autocrítica él de claro, haber estado. para él, claro, yo creo que ahí, pero él sobre todo, ¿por qué? Porque estábamos hablando del 52, y Claro, entonces estamos hablando post Segunda Guerra Mundial y comienzo de la Guerra Fría. Eh, ¿Sí? Entonces, va a ser muy interesante eh, que él asuma esa posición, ¿no? Eh, Me parece otro tema clave para nosotros, más allá de esto que mencionamos, el tema de la pobreza, que me parece que sigue siendo un tema central, como dijo muy bien Ranford, el tema del sufrimiento que planteábamos, ¿no? Eh, el tema de la inclusión, de la circularidad, creo que son todas cosas que nos van quedando en el camino de leer estos autores tan eh, sugestivos, tan agudos. Sí, Sergio querido. Sí, no, me quedé pensando también en la contracara, porque en todo lo que tiene que ver con lo ecológico, siempre el hilo se corta por lo más delgado y son los pobres. Son los pobres los que tienen que cuidar el agua, son los pobres los que tienen que cuidar la energía, son los pobres los que no tienen que contaminar, etcétera, 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 hasta el infinito. Ahora, mi pregunta es, ¿cuándo se va a revertir todo esto? Sabiendo que Sí, son las superpotencias mundiales, las más sí, contaminantes del mundo, etcétera, etcétera, y siempre seguimos haciendo teología desde la pobreza para los pobres y nunca se animan también a desafiarse a denunciar lo que viene por encima de todo esto, ¿no? Que son los sí, grandes, sí, bueno, todo lo que todos conocemos, ¿no? sí, sí. Bueno, ustedes fíjense que parece un delirio, ¿no? Eh, Ustedes recuerdan lo que fue el Foro de Río, ¿no? Hace unos años atrás, que cuestionó, fue una entente interesante que cuestionó las agendas que se habían planteado del Grupo de los Ocho, el G20, etcétera, etcétera. Bueno, ahora nosotros, es casi irrisorio, ¿no? Que firman el tratado un día y tenemos la Agenda 2030 y al otro día dicen, bueno, no, ya es la Agenda 2040. Es decir, se van estirando los plazos para seguir haciendo pelota al planeta, ¿no? Las propias potencias. En un marco donde digo, la única manera de cuestionar eso es construir, me parece, otro tipo de proyecto social y animarnos a pensar una sociedad transcapitalista. Porque dentro de este sistema de consumo irrefrenable, creo que
que no hay chance, ¿no? No hay posibilidad de que esto sea sustentable. Yo creo que todo el tema del consumo es un problema teológico, ¿no? El tema de la moda es para mí un problema teológico. Y cuestionar eso, me parece que cuestionarlo en nuestras congregaciones, en nuestro trabajo pastoral, me parece algo que tiene que ver con la piedad. Miren lo que les estoy diciendo. Eh, a ver, para que ustedes se rían un poco, pero yo lo que planteo es, eh, tenemos que aconsejar a no usar ropa de marca, y creo que es así. Yo sigo escribiendo con lápiz, y me hice este invento para escribir el lápiz hasta el final, ¿sí? Si ustedes ven, ¿no? Le sigo sacando punta hasta el final. Sé que bueno, pero tienen que ver con cuestiones yo creo en el minimalismo como una conducta ética, ¿no? Creo que los valores de la ética protestante, por ejemplo, de el ahorro, siguen siendo potables hasta el día de hoy frente a lo que significa el consumismo. Entonces, volver a revisar ciertas tradiciones que nosotros tenemos, me parece que hoy recuperar ciertos aspectos de la modernidad del valor que tiene la razón frente a la irracionalidad de tanto payaso que anda suelto por ahí, me parece que son valores encomiables, ¿no? Eh, no todo tiempo futuro va a ser mejor. Tal vez tampoco tomar una posición en la cual nos tengamos que adaptar a un sistema y encontrar como que también somos, o sea, somos parte del problema, pero tal vez luchar para que la igualdad pueda llegar y la justicia social, en lugar de No, nosotros reprimirnos y pensar que esto no va a mejorar. Hay un libro que se llama el libro de los milagros, creo que se llama así, lo practica mucha gente en los Estados Unidos, o el camino de los milagros, y esa teología plantea de que las cosas no van a cambiar en este mundo, y creo que nosotros estamos acá con herramientas para que podamos pensar en que todos somos dignos de poder tener luz, agua potable, agua caliente cuando haya frío, un abrigo, trabajo, y luchar contra esos que están oprimiendo y que realmente no están permitiendo que todos tengan la sí, posibilidad sí, y tengamos esas posibilidades. sí, sí. Eh, sí. Bueno, ya vamos a hablar de esto. Eh, ya vamos a volver sobre esto, que son los temas que por ahí más nos preocupan. Pero donde me parece que tenemos que seguir pensando tranquilo. Creo que el Señor en su gracia nos da esta posibilidad y este privilegio, ¿no? De poder compartir en estos espacios y sobre todo esta tarea tan hermosa que tenemos de pensar juntos, ¿no? Acá ninguno es depositario de la verdad, todos venimos de diferentes experiencias, ninguna es despreciable y creo que podemos construir juntos, ¿no? Eh, a mí me alienta eso, ¿no? Eh, Hoy cuando pensaba el tema este de que me decían, ¿no? Che, Rubén, tenés que eh, diseñar el currículum para historia de América Latina, y digo, qué loco, ¿no? Generalmente, y agarré algunos libros, y qué loco, digo, porque cuando uno agarra los libros de teología en América Latina, eh, agarra, yo qué sé, lo primero que agarra es a Bartolomé de las Casas discutiendo con Sepúlveda. Como que acá, ¿sí? Y eso lo hacen los progresistas, ¿no? Yo tengo en mi biblioteca, la mayoría son teólogos grosos, progresistas, muy piolas. Claro, Bartolomé de las Casas. Bueno, Bartolomé de las Casas con Sepúlveda, ¿no? Y pareciera que la teología empieza ahí. ¿Y saben qué? Les quiero decir una cosa, o por lo menos dar un dato interesante. Eh, no es solamente irónico lo mío, pero antes de que vinieran
viniera el cristianismo a América Latina, ya había religiones originarias en América Latina. Y la teología existía en América Latina antes de que viniera el cristianismo. Me parece que empezar reconociendo eso nos da un baño de humildad como para hacer buena teología cristiana. Porque si no, difícilmente podamos entender lo que pasó en el periodo en la teología latinoamericana, que es una teología sincrética desde todo punto de vista. Entonces creo que hay que patear el hormiguero muchas veces y pensar esto, ¿dónde empiezan las cosas? ¿No? Cuidado con eso, porque hasta, ¿se entiende lo que estoy planteando? Los teólogos progresistas empiezan la teología latinoamericana con las casas discutiendo con Sepúlveda. No, el origen es anterior. Acá Eso había ayuda otras cosas, ¿no? en la fenomenología. Hubo una conquista del otro occidente, pero acá había un occidente, ¿sí? Sí, creo que eso ayuda mucho la fenomenología de la religión, por ejemplo. A mí me ha ayudado mucho a tener esos conceptos, a mirar este concepto de teología, este concepto de hablar de la divinidad y todo, muy bueno con respecto a los pueblos originarios, ¿no? Sí, Creo que la fenomenología de la religión para mí es clave como para poder entender eh, y acercarse humildemente a esos acercamientos que tenían los pueblos originarios antes que llegue el cristianismo. correcto. Así que le voy a invitar a Saraía que estudie a los taínos. Yo con muchísimo gusto, porque entiendo que ¡Aleluya! a mí no me descubrieron, ya nosotros habitábamos nuestra isla. Claro. ¿Qué nos vienen a contar de conquista? No, estábamos antes. Muy bien. Che, o los charrúas. Gloria a Dios. Muy bien. Nos estamos viendo. Ha sido un gusto para mí. Siempre, perdón, Angelito, pero aprovechamos de que estás medio convaleciente, entonces te sacamos, te robamos media hora de clase. Nosotros siempre nos vamos de mambo. La semana que viene Disculpas. se te termina la libertad porque hay clase a las 8:30. ¿Te das cuenta? Bueno, Va. gracias a Dios nos excedimos hoy. Tuvimos 5 clases de libre, la próxima no tanto. Ya caemos de vuelta. Che, Dios los bendiga, avancen con la unidad 6. Abrazo. Avancen con la unidad 6 y voy a ver qué Ahí, hago con la 5. perdón, Está bien. ahí Ángel, si nos podés liberar tal vez las 6 y las 7 como hiciste la semana pasada, Sí, para porque así vi nosotros que estaba leemos. cerrada. Ella lo abro. Sí, porque él abrió la 4 y la 5 y me pareció perfecto porque pude adelantar lectura. Entonces tal Sí. vez Por tener las 6 favor, y no las vayan 7. tan rápido. No, No, vamos a tiempo, pero ahí Angelito estamos no lo acá, ganan. Alicia. Estamos acá desde que empezamos, el 18 de octubre. Es que Daniel Te vive en extrañábamos. Colombia, ahí en las playas colombianas. La Claro, playa, el muy. café, el eje Es que esto cafetero, hay todas que esas cosas. analizar, profesor, esto hay que analizar, no es que le damos así una pasada, hay que analizar todo esto. ¿Cómo me charlás vos? Por favor. ¿Sabe lo que me dijo el jueves pasado? Me dice, ahora voy, 2 horas antes. ¿Ustedes la vieron? Llanta total. Y me la veo con Estuve unas copas. presente Después un me la veo con rato. unas copas. Esto que el otro en el Facebook. Digo, no, tómatela, no me venga a charlar más. No, Profesor, me estuve, sentí. fíjese en la clase, nada más que me retiré me- antes porque apagué la cámara. vos me abusás, me abusás. Sí, andá a bailar, andá